Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vino David a Nob al sacerdote Ahimelech y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos estaban, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Tome asiento, por favor. Vamos hoy a meditar en la palabra del Señor bajo el tema: ¿qué tienes a mano? Amén. Eso es una pregunta. ¿Qué tienes a mano? Pero antes de iniciar el mensaje, de iniciar la introducción, quiero saludarlos nuevamente a los que están aquí presentes y también a los que están en las redes sociales, a los que con el pasar de los días, los tiempos, nos observan y escuchan los mensajes, como aquellos también que en los grupos de WhatsApp que tenemos o en los que estamos agregados, también nos permiten enviar los mensajes del devocional. Un saludo para todos en esta hora, y a los que en vivo nos ven y a los que en diferido también lo pueden hacer por Facebook o lo pueden hacer también por el canal de YouTube. Todos son bienvenidos a el mensaje de la palabra del Señor. Bien, estaba diciendo que el mensaje, el título del mensaje es una pregunta: ¿qué tienes a mano? Eso es una pregunta. ¿Qué tienes usted a mano? A veces, cuando nos hacen una pregunta como esta, quedamos fríos, no sabemos qué responder, no sabemos qué decir, porque a la verdad, muchas veces cuando nos preguntan esto, ¿qué tenemos a mano? En la mano física no tenemos a veces nada, ¿verdad? Ahora en este momento, por lo menos algunos tienen o todos tienen la Biblia en la mano. Por lo menos hay algo en la mano en este momento, ¿verdad? Y algo muy importante: ¿qué tenemos a mano? En este caso, en este instante, en nuestra mano está la palabra del Señor. Es un arma maravillosa, es un alimento precioso. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos a mano? Ahora, el creyente debe tener algo a mano. Yo quiero que usted aprenda algo en esta mañana. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener siempre algo a mano. Algo. Esto lo digo
a modo de enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cristiano debe prepararse para siempre tener algo a mano, porque usted no sabe el momento en que ha de necesitar eso en su mano. Y usted debe estar preparado, debe tenerlo siempre consigo, algo. Hoy vamos a aprender qué vamos a tener a mano, qué podemos tener a mano como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué hay que tener a mano? Gloria al Señor para siempre. Entonces, les decía que el creyente debe tener algo a la mano. Es de carácter necesario tener algo. Es de carácter necesario tener algo. Y yo sé que usted tiene algo a mano. De pronto no en nuestras manos físicas, aquí en este momento. No, porque estamos en el templo, estamos acá en la congregación y tenemos a la mano la Biblia. Pero aparte de la palabra, algo otras cosas debe usted tener a mano. Y usted se va a ir dando cuenta, apenas avance el mensaje, usted se va a ir dando cuenta qué más cosas tiene usted a mano y qué puede usted hacer con ello. Y no solamente eso, ¿qué puede hacer Dios con lo que usted tiene a mano? Porque a veces, hermano, a veces son cosas insignificantes, pequeñas que uno tiene a mano. No tiene más, pero tiene algo a mano. Yo recuerdo las palabras de un señor que yo aprendí de él. Lo escuché y lo aprendí. Y ya lo he contado aquí varias veces, pero hoy, para los que no han escuchado, lo voy a contar. A él lo llevaron a cierto lugar, es un ingeniero de equipos, un señor que sabe mucho de equipos de sonido. Y lo llevaron a un evento grande y le preguntaron, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos cubrir esto y esto, y son tantas personas. Y lo primero que él dijo fue lo siguiente: pues muchachos, vamos a trabajar con lo que tenemos aquí. Y eso es lo que se necesita. Dios no necesita de pronto que usted tenga muchas cosas, que usted sea un superdoctor, que usted sea un superintelectual. A veces Dios necesita algo mínimo, una simpleza, algo insignificante. Pero ¿sabe qué es lo que Dios necesita? Que usted esté dispuesto a decirle: Señor, aquí está esto tan pequeño en sus manos. Porque eso pequeño, eso insignificante que nosotros poseemos, que nosotros tenemos en las manos del Señor, se hace grande. Dios hace cosas grandes con eso pequeño que nosotros tenemos. Dios hace cosas grandes. Y eso lo vamos a ir mirando por la palabra. Gloria al Señor. Entonces es de carácter necesario, prácticamente casi que obligatorio, tener algo en nuestras manos. Por pequeño que sea, algo, tenerlo al servicio del Señor, para colocarlo al servicio de Dios. ¿Por qué le hago este énfasis? Y cuando digo que hay que tener algo para colocarlo en la mano del Señor, me refiero a alguna herramienta, a algo que el Señor pueda utilizar, a algo que usted dice: ¿Dios hará cosas grandes con esto tan pequeño? ¿Dios puede hacer algo conmigo con esto tan pequeño que yo tengo a mano? Gloria a Jesús. Porque hay personas que solamente le tienen quejas al Señor. Hay personas que solamente le traen al Señor problemas, para que el Señor los ayude en el problema, para que el Señor los ayude en la queja que tienen, para que el Señor los ayude en la aflicción que tienen, en el momento difícil. Yo no quiero decir con esto que usted no puede acercarse al Señor y presentarle sus necesidades, presentarle sus problemas, porque por ende usted sabe que acabamos de orar hace un momento por las peticiones, por las necesidades que tenemos, ¿verdad que sí? Sí podemos, pero lo que quiero decirle es que hay que tener cosas a mano, útiles en las manos del Señor. Los problemas, las necesidades, las peticiones, las presentamos al Señor siempre. Son peticiones, pero aquí lo que estoy diciendo es que tenemos que tener algo, una herramienta, algo que sirva de herramienta para que Dios la pueda usar
Y no importa cuán grande sea esa herramienta o cuán insignificante sea para usted, solamente dispóngase y colóquenla en las manos del Señor. Y Dios hará cosas grandes con usted. Y Dios hará con eso tan insignificante y tan pequeño o tan poco, Dios hará cosas sobrenaturales. Usted verá la gloria de Dios. Usted verá a Dios cómo lo usa, Dios cómo lo respaldará, Dios cómo lo va a usar, cómo va a hacer con usted cosas maravillosas. Y con esa herramienta que usted decidió colocarle en sus manos. Gloria a Jesús para siempre. Debemos tener algo para ayudar a los que nos piden ayuda. Por eso el mensaje en esta mañana lo he titulado ¿qué tienes a mano? Porque estamos mirando en este momento que el cristiano debe tener algo a mano siempre para ayudar a los que vienen a pedirnos ayuda. Amén. La iglesia está para eso, para buenas obras, para hacer obras, tanto físicas, económicas, como espirituales, como consejería, como dirección, consejería espiritual, para aconsejar, pero también para hacer buenas obras. Por eso, ¿qué tienes a mano? ¿Qué usted tiene a mano para servirle al Señor, para hacer algo para Dios? Mira el pasaje que leímos. El pasaje que leímos, usted notó que dice que la palabra del Señor dice que David vino a Not y vino a donde estaban aquellos sacerdotes y se presenta David y el sacerdote Ahimelech se sorprende y le dice: ¿cómo vienes tú solo y nadie está contigo? David va a visitarlo, pasa por ahí después de que sale de Israel huyendo de Saúl. Nosotros debemos tener claro cómo y cuándo sucede esta escena acá. Cuando David huye de Saúl, porque Saúl se convirtió en su enemigo, su perseguidor, ahora lo busca para matarlo. Entonces David va y pasa por Not, entra a la casa de los sacerdotes, de aquella familia sacerdotal, casa sacerdotal, y pasa por allá. Y entonces en el versículo 2, mire lo que dice David: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. ¿Por qué le dice esto a David al sacerdote? Porque el sacerdote le está preguntando: ¿tú vienes solo acá? ¿Dónde están? O sea, se me hace raro que usted esté solo acá y que no venga con más nadie. Entonces David le dice: yo a los que andaban conmigo ya les señalé un cierto lugar para que se queden allí y esperen a que yo vaya con ellos. Eso es lo que dice lo que dijo David, lo que David le contestó al sacerdote. Pero mire lo que dice el verso 3. Ahí entra David, cambia la escena, se sale de la pregunta que le había hecho el sacerdote, se sale de ese escenario y entra otro, propone otro en el versículo 3 y dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Mire la pregunta que le hace: sacerdote, ¿qué tienes? ¿Qué tienes a mano para que me des? Porque David ahora venía siendo perseguido. Ahora huía de Saúl. Ahora David estaba siendo perseguido. Ahora era un fugitivo. Ahora huía. Y se acordó de los sacerdotes y dijo: voy a ir a la casa sacerdotal. Voy a ir a los hombres de Dios, a los que ministran a Dios. Voy a ir a esa casa a ver qué hay. Y entonces es cuando en el versículo 3 él le propone y le dice: ¿qué tienes a mano? ¿Qué tienes a mano?
Mire que a los que le está preguntando es al sacerdote, a los hombres de Dios, a ellos es que le pregunta: ¿qué tienes a mano? Esperando que el sacerdote tuviera algo para darle a él. No había más nada en ese caso, solamente, como dice aquí la palabra del Señor. Mire, en la segunda parte del versículo 3 dice: dame 5 panes o lo que tengas. Hermano, era tanta la aflicción de David que estaba decidido: deme 5, que fue lo que pidió, o dame lo que tengas, 1, 2 o 3, pero dame. Hermano, ¿usted no se le han presentado personas a veces así, necesitadas económicamente? Y qué bueno tener uno algo, hermano, así sea de la dispensa de uno de allá del mercadito, sacar una libra de arroz y una libra de frijol al menos, y decirle: mire, vea, toma, lleve y cocine para que hoy por lo menos coma algo. Qué bueno tener algo a mano. Pero en lo espiritual, en el sentido espiritual, ¿usted no se le ha acercado a la gente necesitada, pidiéndole una ayuda, un consejo, diciéndole qué tengo que hacer? Y qué bueno es que usted tenga una palabra de Dios en sus labios, en su corazón, y usted se la pueda transmitir, se la pueda dar a esa persona y pueda decirle: aquí está esta palabra, aquí está esta promesa del Señor, aquí está esta palabra, este texto, este mensaje dice esto, dice aquello. Y que usted tenga una voz de aliento, un consejo por la palabra para darle al necesitado. Porque no siempre estamos para dar una ayuda económica. Hay momentos, hay casos en los que hay que dar un mensaje, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Hay gente a veces afligida, necesitada. Yo he visto mujeres muchas veces llorando en la calle, sentadas por ahí en un parque derramando lágrimas. He entrado muchas veces a familias, he llegado a casas donde de repente desgranan lágrimas. Luego con el tiempo me entero y me doy cuenta que estaban llorando porque tenían problemas en el hogar, porque el matrimonio estaba a punto de desbaratarse, porque sus hijos estaban perdidos, etcétera, etcétera. Ahí hay que tener algo a la mano para darles. Una medicina, un aliento. Qué bueno, mira, ¿sabe qué dijo ¿sabe qué tenía este hombre? Nosotros leímos el pasaje y el versículo 4 dice, vuélvalo a leer conmigo. El sacerdote respondió, cuando David le pregunta: ¿qué tienes a mano? Le dice: no tengo pan común a la mano. No tengo pan común. De este que nosotros comemos, del que hacemos, del que compramos en la panadería. De ese pan no tengo. No tengo pan común, David, sino yo te diera pan común. Pero aquí no hay pan común. Hay pan sagrado. Eso es lo que en otras palabras le quiso decir. Aquí no hay pan del común, David. Aquí, acuérdese que esta es una casa sacerdotal, una familia sacerdotal, hombres y familia que ministramos a Dios. Lo único que tengo, David, es pan sagrado. Pan sagrado. Pan presentado a Dios. Pan de panadería no hay, pero hay pan de Dios. Hay pan presentado a Dios. Hay pan de la proposición. Hay pan consagrado, presentado al Omnipotente. Y los acabé de sacar de la presencia de Dios. Y eso es lo único que hay para comer. ¿Quiere de ese? Oiga, hermano, qué bueno que usted tenga pan del cielo. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted tenga palabra. Que usted tenga un mensaje, que usted tenga una palabra de Dios, que usted se la mantenga en casa leyendo la palabra, que usted mantenga en casa leyendo el mensaje, leyendo la palabra de Dios, para que cuando venga un necesitado como David, usted le diga: no tengo un consejo del común, no tengo un consejo como los otros, no doy un consejo como los que dan los mundanos, como los que dan los impíos. Yo tengo un consejo de la palabra de Dios, tengo un consejo no del común, tengo un consejo de la palabra de Dios, un consejo que viene del cielo, que da vida, que transforma, que si usted hace caso a ese consejo, su vida puede cambiar. Amén, gloria a Dios. Aleluya.
Eso era lo que había acá. Pan sagrado, no pan del común. Hermano, porque pan del común, usted dirige hacia la tienda, allá hay bastante. Pan del común, vaya a la panadería. Uno más aliñado que otro, pero seguirá siendo pan común. Qué bueno que haya pan sagrado, que haya palabra. Que haya palabra de Dios, que haya mensaje de Dios, que haya la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios se mueva a través de la palabra, que el Espíritu Santo fluya. Donde está la palabra de Dios, hermano, donde se le da lugar a la palabra de Dios, Dios puede obrar. Así que el que viene necesitado y le da lugar a esa palabra y recibe ese pan sagrado, esa palabra sagrada, no, porque no es palabra de hombre, no es palabra del pastor, no es palabra mía, no será palabra suya, será la palabra de Dios en su boca. Pero usted sí la tiene a mano. No a mano de tenerla ahí. Se necesita comerla, se necesita leerla, se necesita conocerla, se necesita estudiarla, para que cuando venga el necesitado, usted entonces le diga la palabra, porque usted la tiene ya en su mente, porque usted ya la ha leído, porque usted ya la ha comido, porque usted ya la ha probado, la ha comido, la ha digerido, la tiene en su corazón, ahora lista para darla a otro también. Por eso le hacía la pregunta: ¿qué tienes a mano? ¿Sí tiene palabra para darle a otro? ¿Tiene consejo para darle a otro? ¿Conoce la palabra lo suficientemente para aconsejar a otro? ¿Conoce la palabra suficientemente y bien para aconsejar en determinada área que se necesita aconsejar? Gloria al Señor. Y mire lo que le dice entonces. En el versículo 4 estamos leyendo, ¿verdad? No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Y mire el versículo sigue diciendo: pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Hermano, ese pan era un pan especial. Y en el pueblo antiguo, el pueblo de Israel, ellos deberían guardarse, abstenerse de tocar las mujeres para poder participar. Mire que aquí lo dice simplemente, él dice: yo lo daré, David, yo le doy pan, porque es que este no es del común, que se lo come cualquiera. El pan común se lo come cualquiera, pero este pan, David, no es del común, es sagrado, presentado a Dios. Ha estado un tiempo en la presencia de Dios, lo hemos consagrado, lo hemos presentado al Señor, y lo acabé de sacar de allá, de la presencia de Dios. Ese pan debían comerlo y estar purificados, limpios. Y por eso es que él le pregunta y le dice: David, yo se lo doy a sus criados, pero si no han tocado mujer. En otras palabras, si no han tenido relaciones sexuales, si se han abstenido de eso un cierto tiempo, le daré pan sagrado. Si no, no puedo darles pan sagrado. Alabanzas al Señor. Hermano, sabe que hay personas, llevando esto a lo espiritual, hay personas que no saben digerir este pan sagrado, la palabra, que lo comen, le da a uno la palabra, le da a uno el mensaje, hermano, y lo vomitan, no lo aceptan, no lo reciben en su corazón, porque no están aptos, porque no quieren buscar a Dios, porque no quieren seguir a Dios. Entonces rechazan ese pan. Pudiera yo decir en esta mañana que este pan está dado para todo el mundo. Es la palabra de Dios. Pero hay quienes no están preparados, aptos para comerlo. Lo rechazan. Porque están ocupados mejor en sus cosas, en sus quehaceres, en sus deleites, en sus vanidades. Y no quieren darle lugar a Dios ni a su palabra. Entonces dice el versículo 5: David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? O sea, David le hace la aclaración y le dice: tranquilo, sacerdote, puede darnos los panes porque esos muchachos no han tocado nada.
están santos, están limpios. Y vea lo que dice el 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. O sea que eso, allá nunca faltaba el pan. A lo que se quitaban los que estaban en la presencia de Dios, se sacaban y se metían los fresquitos, los calienticos, y se colocaban en la presencia de Dios. Nunca faltaba pan. Hermano, en nosotros nunca debe faltar la palabra. Que a usted nunca le falte la lectura de la palabra. Que a usted nunca le falte este alimento. Que este alimento usted lo tenga siempre a mano. Y que usted tome la costumbre de leerlo. Saque tiempo. Hermano, es cuestión de disciplina. Saca tiempo. Saca un rato. Lea la palabra del Señor. Léala. Nútrase de la palabra. Y cuando entonces vendrá el día en que usted la va a necesitar y usted la tiene a mano para darla. Gloria a Jesús para siempre. Mire, ese es el caso del varón macedonio. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, vamos allá rápidamente. Hechos capítulo 16, se le presentó una necesidad al apóstol Pablo. Vea cómo dice la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo va de viaje y el Espíritu Santo le prohíbe hablar la palabra en Asia. Y dice el 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo volvió a impedírselo. No se lo permitió. Van 2 veces que el Espíritu Santo no les permite predicar la palabra a los lugares que ellos quieren ir a llevar la palabra. Bueno, no pasa nada, siguen su viaje, no pueden llevar la palabra allá porque el Espíritu no se lo permite. Pero luego mire lo que dice el verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos la palabra o el evangelio. ¿Qué es lo que notamos aquí en este pasaje? Bueno, ya vimos que el Espíritu Santo no le permite predicar en 2 lugares la palabra al apóstol Pablo. Luego sigue su viaje y luego tiene una visión de un varón macedonio que le hace señas, que le dice: venga. Mire el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia. Como si él lo estuviera de frente, Escucha en la visión que le dice: venga a nosotros, venga a Macedonia, venga, ayúdanos. ¿Sabe qué entendió el apóstol? Partieron de una vez para allá, porque entendieron que el Espíritu Santo, como no los había dejado predicar allá en aquellos otros 2 lugares, entonces entienden que ahora Dios le da esa visión para que vayan a darle la palabra, a darle el mensaje. ¿Qué es lo que yo veo? Un necesitado y uno que debía tener algo a mano. ¿Qué estaba necesitando el macedonio? La palabra de Dios. Tenía un problema, una necesidad. Necesitaba ayuda, pedía auxilio, pedía ayuda. Pero Pablo
ahora capacitado, dotado y con algo a la mano, parte allá para predicar la palabra. Por eso es que el cristiano debe tener siempre palabra. Debe leer la palabra, debe conocer la palabra, estudiar la palabra, porque no falta el que le va a decir a usted como este macedonio: venga, dame un consejo, venga, enséñeme la palabra, venga, oriéntame, mira que yo tengo esa duda, explíqueme la palabra, ¿qué quiere decir acá? Y si usted no tiene palabra, si usted no tiene mensaje, si usted no lee la palabra, hermano, ¿qué puede aconsejar? Dará un mensaje o un consejo como los del común, no sagrado. ¿Se acuerdan los panes? Pan del común. El que no conoce la palabra da un consejo del común. El que conoce la palabra no da un consejo conforme lo da el mundo, da un consejo conforme a la palabra. En eso se caracteriza un cristiano. Por eso se caracteriza el pueblo de Dios. Siempre los consejos que vamos a dar son con base en la palabra. No se puede dar un consejo del común, porque del común tienen allá afuera bastante, hermano. Esos sobran. Pero nosotros debemos dar un consejo basado en la palabra. Un consejo sagrado. Amén, gloria al nombre del Señor. Bien, sigamos adelante. Vamos a Mateo capítulo 25, por favor. San Mateo capítulo 25. Quiero que estudiemos a este pasaje para que usted se dé cuenta, o para que notemos aquí que hay personas que quieren servir a Dios, pero teniendo muchas cosas para servirle. Vamos a estudiar ese pasaje. Hay muchos que quieren servir a Dios, pero no le quieren servir con lo poquito. Quieren servirles teniendo mucho en su mano. Por eso, el pasaje que leímos y con el que iniciamos allá en Primera de Samuel, David le dijo: ¿qué tienes a mano? Dame panes, dame 5, pero si no tienes los 5, dame lo que tengas. Amén. O sea que si no hay lo que yo demando, deme lo que tenga al menos, pero tenga algo a mano. Vamos a estudiar este capítulo 25 desde el versículo 14 en adelante, para que usted se dé cuenta cómo hay hombres que quieren servirle al Señor con mucho, cuando la verdad no hay más, sino algo poquito, pero que con eso poquito usted le puede servir al Señor. Y le voy a mostrar, después de le voy a mostrar otro pasaje donde gente con poquitico Dios hizo milagros extraordinarios. Vamos a mirar primero este pasaje. El versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Escuche bien, a ese se le dio bastante. Fue el que más se le dio 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. A ese se le dio un poco menos. Se le dio 2 talentos solamente. Pero él fue y trabajó y ganó otros 2 con ellos, ¿verdad? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Cada quien hizo lo que quiso con los talentos que se le habían dado. Acuérdese bien, a todos 3 se les dio la misma especie.
el mismo material. Se le dio dinero. Talentos ahí equivale a dinero, a pesos. Entonces, se le dio dinero a todos, solo que a uno se le dio 5. Por ejemplo, a uno se le dio 50,000, a otro se le dio 20,000 y a otro se le dio 10,000. 5, 2 y 1. La diferencia está en la cantidad, pero el material que se le dio a cada uno era lo mismo, dinero. Ahora observemos. Cada quien hizo con su dinero lo que quiso. El uno fue y vendió, negoció con él, compró, vendió. Lo cierto es que cuando terminó, se dio cuenta que ya no tenía 5, sino que tenía 10. El que tenía 2, el que se le dio 2, ahora al final ya no tenía solo 2, tenía 4, porque ganó otros 2. Pero el que tenía 1, al que tenía 1, ese no va a negociar. ¿Qué hace ese? Va y lo entierra, hace un hueco y lo entierra. La pregunta es, ¿con ese talento no se podía ganar otro talento al menos? Mire que el de 5 ganó 5, equivale a que un talento ganó 1 por cada 1. Y si a este le habían dado 1, ese 1 podía producir al menos 1. Ya serían 2, ¿verdad? Pero solamente lo enterró y presentó 1. Mira lo que sucede de aquí en adelante. Después de mucho tiempo, el verso 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Que eso es lo que la gente no entiende. Dios va a arreglar cuentas también con nosotros. Y nos va a pedir cuentas de los talentos. Acuérdese que aquí está hablando de talentos de dinero. Que hay mucha gente que no le presta atención al billete. Hay gente que está contenta con lo que tiene, se lo gastan, se lo malgastan, hacen negocios turbios, sucios, dañados, y todos vamos a darle cuentas a Dios por lo que hicimos con el dinero. ¿Fue bueno o fue malo? ¿Lo administramos bien o no lo administramos bien? De todo eso vamos a dar cuenta, hermano. Por eso sepa usted administrar su dinero. Por eso es que en las iglesias cristianas, en el evangelio, nosotros le enseñamos, no le mandamos, no los obligamos, le enseñamos que es diferente a la congregación. A los que vienen a los pies de Cristo les enseñamos que el dinero es para gastarlo bien, no para gastarlo en juegos de azar, no para gastarlo en licor, en cerveza, no para malgastarlo en fiestas y en cosas raras que se inventa la gente, hermano. No, porque usted tiene que dar cuenta de lo que usted hace con el dinero. Amén. Si lo que usted hace es cosa buena, de eso recibirá, tendrá que dar cuenta y recibirá su recompensa. Si lo que usted hace con su dinero se lo gasta usted por allá en mujeres, se lo gasta en vicios, se lo gasta en cigarros, se lo gasta en chismó, se lo gasta en licor, en lo que sea, usted va a dar cuenta por el dinero. Yo quiero concientizarlos en esta mañana. Vamos a dar cuenta. Por eso todo el dinero que entra, yo lo almaceno, lo guardo y lo invierto bien. Y debo hacer cosas buenas, necesarias para la vida cristiana, como ayudar, como compartir con otros que no tienen. Puedo hacerlo, sacar también, no embolsillármelo todo para mí, sino también compartir. También apoyar la obra del Señor, porque es necesario también para que la obra de Dios crezca, siga adelante. Gloria al Señor. Entonces, todo lo que usted haga con el dinero va a dar cuentas un día a Dios. Eso que nos quede claro. Entonces, mire lo que dice el versículo 19. Vino el Señor después de mucho tiempo, ¿no? Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y el 20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. ¿Sí ve? Trajo 5 más. Diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Aquí te los devuelvo. Se mira, rindiendo cuentas.
rindiendo cuenta. Al Señor tenemos que rendirle cuentas, hermano. Verso 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Escuche bien esto, hermano, que está diciendo permítame esta expresión, muérgano. Porque es un muérgano, hermano. Mire la forma en que se expresa. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Conocía al patrón de él. Era hombre duro. Que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Está viendo. No sembró, no ganó nada, no conquistó nada, porque en vez de ponerse a trabajar, porque le dieron un talento para ponerlo a producir, en vez de eso, se fijó fue en quién era el patrón. En otras palabras, pudo haber dicho: yo le voy a hacer dinero a yo le voy a trabajar a No, yo no soy de esos bobos. Que trabaje él mismo. Eso pudo haber pensado ese hombre, porque mire la expresión. Los psicólogos se basan en las expresiones de uno para estudiar nuestro comportamiento, nuestra vida. Los psicólogos son expertos en oírnos hablar, en ver nuestros gestos, para de ahí sacar conclusión y decir: este es así, 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 asado. Y aquí las expresiones de este hombre, psicológicamente, yo puedo mirar entonces que este hombre fue a analizar quién era el patrón. Porque lo conocía bien. Dice: yo conozco que tú eres hombre duro. Mire más, conozco que ciegas donde no sembraste. O sea, le gusta recoger cosecha donde usted no siembra. En otras palabras, a usted le gusta todo lo fácil, venir y recoger donde usted no trabajó. Y entonces, parafraseando, puedo decir que este hombre pudo haber pensado y haber dicho: ¿usted cree que yo le voy a trabajar a usted gratis? ¿Usted cree que yo le voy a recoger y amontonar dinero para usted? Si yo sé que usted es hombre duro, cosecha donde no siembra, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Yo te conozco. ¿Voy a hacerle dinero a usted? No. En otras palabras, con las palabras que usa el mundo por ahí, podría haber dicho este hombre: conmigo se equivocó. Yo no te voy a dar ganancia. Y fue y escondió el talento. ¿Sabe por qué? Por la manera negativa de mirar las cosas. Por la manera negativa con que pensó, con que miró. Se puso a mirar que le iba a hacer dinero al patrón, al Señor, en vez de ir y hacer lo que los otros hicieron. ¿Acaso los otros no iban a hacer lo mismo? ¿A hacerle dinero al Señor, al amo, al patrón? También. Pero ellos no pensaron de esa manera. Ellos pensaron diferente y hicieron caso. Pusieron a producir ese dinero, ese talento. Entonces, acuérdese que la palabra dice que lo que uno siembra, eso recoge. Mira lo que pasa. Por lo cual
tuve miedo, estaba explicando el que tenía un talento, por lo cual tuve miedo y fui y lo escondí, tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué es lo que yo miro aquí de este señor? El que recibió un talento. Que él, por cuanto recibió uno solo, fue y lo enterró. Pero que con ese solo talento podía haber ganado también. Podía haber producido también. Yo les decía que íbamos a mirar acá a hombres que quieren trabajar para el Señor, pero teniendo mucho. Este es un ejemplo de ellos. Con uno solo que recibió, no lo puso a trabajar. Fue y lo escondió. ¿Habrá así en la congregación o en el pueblo de Dios hombres que dicen: yo no le quiero trabajar al Señor con un talentico pequeño que yo tengo, con un pequeño talento que yo tengo? Mire, hay hermanos que le sirven al Señor parados en la puerta, recibiendo a la gente y dándole la bienvenida. Hay otros que sirven al templo, al Señor, haciendo el aseo al templo. Otros sirven al Señor evangelizando, trayendo almas. Otros predicando. Otros haciendo el aseo a los equipos. Cualquier talento, cualquier cosa que usted pueda hacer para el Señor, hay que hacerla, hermano. No tiene que esperar usted tener muchas cosas a mano para servirle al Señor. Con algo poco, con algo pequeño. Mire, con un talento pudo haber hecho algo para su Señor, pero no lo hizo. Fue y sembró, escondió, cavó en tierra y escondió el talento. ¿Qué está haciendo usted con los talentos que usted tiene? O de pronto usted será de esos que quiere servirle a Dios cuando ya tenga mucho. Mire, conozco casos, he oído de casos de hermanos que le dicen al Señor: Señor, dame un carro para colocarlo al servicio de tu obra. Yo he conocido esos casos, he escuchado: Señor, dame un carro para colocarlo al servicio de tu obra. Y cuando Dios les da el carro, ni vuelven a culto. Y algunos siguen yendo a culto, pero le dice el pastor: hermanito, para ver si llevamos unas silleterías que vamos a hacer, o llevamos los equipos al parque, que vamos a hacer un culto en el parque. No, pastor, no puedo. Amén. Yo conozco de esos casos, porque no tenían nada para servirle al Señor, pero le dijeron: Señor, bendícenos y danos un carro, porque es que no le podía servir con poquito. Según él, le quería servir teniendo bastante, un buen carro para colocarlo al servicio del Señor, al servicio de la obra. Y nunca llegó tal cosa. Sí llegó el carro, pero el servicio no. Uno puede servir al Señor, hermano, con lo que tenga. Mire, ¿sabe qué le dijo el Señor a Moisés? Cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, vaya, libérteme, por favor, saque allá el pueblo de Israel, vaya, presentes ante ellos, que yo lo voy a usar a usted. Y Moisés le dijo: Señor, pero ellos no me van a creer a mí. Mire, con cosas insignificantes, presta atención esta que le voy a decir. Moisés le dice: Señor, no me van a creer. Y el Señor le dice: Moisés, no se preocupe. ¿Qué tienes en tu mano? Si quiere, léalo conmigo, por favor. Éxodo capítulo 4. Vamos allá rápidamente. Éxodo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán:
¿no te ha parecido Jehová? Eso era lo que decía Moisés. Esa era la excusa que le presentaba a Dios. No voy a ir, no quiero ir, porque ellos no me van a creer. Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés dice, no me creerán ni oirán mi voz, porque ellos van a decir, no te ha parecido Jehová. Y entonces cuando Dios escucha la excusa de Moisés, entonces Dios le dice a Moisés, en el versículo 2, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Respondió, una vara. ¿Qué es lo que tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés le dice, Señor, una vara. ¿Le parece a usted una vara muy significante? ¿Le parece a usted una vara algo muy grande como para servirle al Señor? ¿Le parece a usted una vara algo muy sofisticado, muy sobresaliente? ¿Una triste vara? Si yo he visto, hermanos, que esas varas que usan los ancianos, hermanos, van por ahí al monte, a la maleza, al patio de la casa, cortan una ramita, un palito y lo limpian y ya, y eso ya les sirve de bastón. ¿Qué es una vara de esas? Pero observe que para Dios las cosas pequeñas son cosas grandes en sus manos. Para nosotros son nada. Para usted una vara puede ser nada. Como lo que estamos hablando, la cortamos de aquel palito que está allá al frente y la limpiamos y ya. Eso es una vara. Que se nos cae al fuego y se quema. No es nada. Pero en las manos de Dios, una vara. Ay, hermano, en las manos de Dios, una vara es poder. Escucha bien lo que dice. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Vea esa vara insignificante. Dios le dice, Moisés, esa es la excusa que usted me presenta a mí para no ir a rescatar a mi pueblo, para no ir a sacarlo de la esclavitud de Egipto. Si ellos claman a mí día y noche, si ellos gimen, yo me he acordado de ellos, yo he escuchado su clamor, voy a liberarlos y a ti te tengo para esa misión. Y Moisés dice, no, es que a mí no me van a creer. Y el Señor, ellos dirán, Señor, a ti no se te ha aparecido Jehová. Y mira lo que Dios hace con la vara. Dios le pregunta, rápido Moisés, ¿eso es lo que usted quiere? Que yo me muestre, que yo me glorifique. ¿Qué tiene en su mano? Una vara. ¿Sí se da cuenta, hermano, tan importante que es tener algo a la mano? ¿Qué tiene usted en estos momentos a la mano? Al menos si no tiene nada, si no tiene dinero, si no tiene comida para regalar, si no tiene nada, por lo menos tiene la palabra. Tiene la palabra. La conoce bien para usarla. Mire que Moisés aquí le dice, el otro tenía panes. El otro dijo, yo no tengo una vara, pero tengo panes de la proposición. Tengo pan sagrado, mejor que del común. Y este está diciendo, aquí yo tengo una vara. Y el Señor le dice, entonces suéltala, póngala en el piso. Y se convirtió en culebra, en serpiente. Aleluya. ¿Te das cuenta que con una cosa insignificante Dios puede hacer grandes cosas? Yo quiero que vea otra, por favor, conmigo. Gloria a Dios para siempre. San Juan capítulo 6. Vamos a San Juan capítulo 6. Gloria a nuestro Dios para siempre. No deje de alabar al Señor mientras buscamos en la palabra. Versículo del 5 al 12. San Juan capítulo 6 del 5 al 12 dice la palabra del Señor. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio
que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: escucha, aquí está este muchacho. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Aquí tenemos el pasaje de los 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mira lo importante que es tener algo a mano. Allá tenemos un hombre que tenía panes de proposición, el otro tenía una vara, y aquí los discípulos no tienen nada. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién era el que tenía los panes y los peces? ¿Quién tenía los panes y los peces? Un joven, un muchacho. Es un muchacho. Los discípulos no tienen nada. ¿Sabe que esto a veces pasa en las congregaciones? A veces los líderes no tienen nada que dar. A veces los que están allá al lado del pastor no tienen nada que dar. Los diáconos no tienen nada que dar. A veces hasta los mismos pastores no tienen nada que dar. Hay pastores a quienes les escasea el pan, el alimento para la iglesia, para la palabra, para la iglesia. Les escasea la palabra, les escasea el mensaje. No tienen nada que dar. Hay momentos en que los pastores dicen: se me acabaron los mensajes, se me acabó la palabra, no tengo más de qué predicar, de qué hablar. Cosa delicada es esta. Así estaban estos discípulos, los apóstoles, los discípulos del maestro. Cuando el Señor dice: aliméntenlos, denles vosotros de comer. No tienen nada que darles. Aquí el que tenía en la mano algo. Oiga, curioso, ¿verdad? Entre toda esa multitud había un muchacho que llevaba unos panes y unos peces. Y cuando usted menos piensa,
lo que usted tiene, lo poco, lo insignificante que a usted le parece que usted tiene, lo que usted tiene, que usted lo mira chiquitico, pequeñito, insignificante, que no vale nada, que no puedo hacer nada con eso. De la nada, de repente, de un momento a otro, el Todopoderoso dice: ¿qué tienen a mano? Y usted entonces podrá decir: Maestro, solamente tengo estos 5 panes y 2 peces. Pero como dijo el discípulo: Maestro, ¿qué es esto para tanta gente? Yo por lo menos me comería un pez. Gloria al Señor. Un coporo completo. Yo me comería un coporito. Ya no quedarían sino 2. Perdón, 1, porque eran 2. Quedaría 1. 5 panes. Si eran pequeños. Dice el discípulo: Maestro, pero ¿qué vamos a hacer con 2 peces y 5 pancitos? ¿Qué vamos a hacer? Para tantos, mire, se cree que había más de 12,000 personas. La Biblia nombra 5,000, pero eran hombres. Y las esposas, los que eran casados, los hijos que andaban con ellos. ¿Cuántos? Se estima que más de 12,000 personas estaban en esa reunión. Y esas 2 peces y 5 panes alcanzaron para alimentarlos. Y mire lo que pasó. Por eso es que le quiero decir en esta mañana, hermanos, no importa lo poquito que usted tenga, lo que importa es que usted lo diga: Señor, aquí está esto, aquí está mi vida. Señor, soy esto, soy aquello, soy imperfecto, Señor, no soy el mejor, Señor, pero yo me dispongo, me pongo en tus manos, Señor. Y Dios puede hacer con usted cosas grandes si usted se dispone, porque mira lo que Dios hizo con esto, con esas poquitas cosas. Dice el versículo 51. Gloria al nombre del Señor. Perdón, el versículo 51 no, estaba en otro capítulo. El versículo 13 del capítulo 6. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, ¿sabe cuántos? Si viera todos los que comieron y todo lo que les sobró. Escucha bien esto, mire, hermano. Esto es para que uno lo entienda, importante comprenderlo y entenderlo. Lo poquito en las manos de Dios se multiplica. Lo poquito, lo poco que usted dice tener, si usted lo coloca en las manos de Dios, Dios hará maravillas con ello. Mire, 5 panes y 2 peces no llenan una cesta. No llenan ni una bandeja de las que usted tiene en su cocina, hermana. No la llenan. Pero aquí dice que recogieron, gloria al nombre del Señor, y llenaron 12 cestas. 12. ¿Te das cuenta de la multiplicación? Por eso es la pregunta: ¿qué tienes a mano? No espere como el de un talento, servir al Señor o decirle: Señor, yo es que yo miré que a aquel le dieron 5 y a aquel le dieron 2 y a mí me dieron 1. No, Señor, ¿yo qué voy a servir con eso? No espere como el del carro, decir: Señor, dame bastante para servirte. No, con lo que tiene. Por eso es: ¿qué tienes a mano? Póngalo al servicio del Señor. ¿Qué tienes a mano ahora? No espere ser un rico, un millonario para servirle al Señor. ¿Qué tiene ahora a mano? ¿Tiene disposición? ¿Tiene talento usted? ¿Tiene algo? Colóquelo al servicio del Señor. Colóquese sobre sus pies, por favor. Buen Padre que estás en el cielo, en esta mañana he hablado tu palabra. Señor, la palabra que tú me has hablado, Padre. Padre precioso, Señor. Mira que vemos un grupo de personas, Señor. Padre, y que cada uno de nosotros tiene algo a mano, Señor. Tenemos fuerza, tenemos salud, tenemos tiempo, tenemos, Señor, algún medio de transporte,
Tenemos, Señor, algo físico para colocar en tus manos, Señor. Queremos colocarla en tus manos, Padre, a tu servicio, para que tú hagas grandes cosas, Señor, como hiciste, Señor, con aquel muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y multiplicaste e hiciste, Señor, sobrar hasta 12 cestas. Señor, en tus manos está la iglesia, está el pueblo, Dios mío, está la congregación. Aquí colocamos, Señor, lo que tenemos en tus manos. Hermano, dígale al Señor: aquí estoy, me rindo. Dígale: Señor, me rindo a ti en esta mañana. Me rindo a ti en esta mañana. Dígale: Señor, vengo a colocarme en tus manos, a tu disposición, para que tú hagas maravillas con lo que yo tengo a mano. Dígale: Señor, yo quiero conocer la palabra. Yo quiero, Señor, también tener pan sagrado. Quiero tener tu palabra en mis labios, en mi corazón, en mi vida. Señor, quiero conocerla, escudriñarla, entenderla, para tener palabra también para dar. Dígale: Señor, yo quiero también dar palabra. Yo quiero también conocer tu palabra. Quiero tener pan sagrado, Señor, no pan del común. Un consejo sagrado, un consejo de la palabra, no un consejo del común, sino un mensaje, un consejo, Señor, que llegue hasta el alma de las personas que lo oigan. Pero no un consejo del común, sino un consejo del cielo, un consejo tuyo, un consejo de la palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a colocar todo en tus manos, Señor. Ayuda a la iglesia, Dios mío. Ayuda al pueblo, Dios mío.